Radio Dimensión Primavera 107.9 presenta Conversatorio Educativo Ciudadano, Presente y Futuro. Bienvenidas y bienvenidos a Dimensión Primavera 107.9, la emisora amiga que como todas las semanas los acompaña en este conversatorio radial educativo presente y futuro. Mi nombre es Héctor y hoy tenemos a una espectacular invitada. Bienvenida Patricia Beatriz Aguilera. Ella es profesora, es también, me va a corregir o ratificar, presidenta del Colegio Comunal del Colegio de Profesores, y está invitada hoy para hablar de este importante tema que es la educación. Así que, Patricia, muy bienvenida a este conversatorio radial. Bienvenida entonces al aire 107.9 y también a las plataformas de Instagram y Facebook que acompañan a esta radio comunitaria. Bueno, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y en realidad, agregarle algo de tu presentación, yo soy presidenta del Comunal de San Pedro de la Paz del Colegio de Profesores desde el año pasado. Ya este es mi segundo año. Me está quedando un año más de dirigencia en la presidencia de la Comuna de San Pedro de la Paz. ¿Ya? Y actualmente soy profesora de aula de la escuela municipal, no, en realidad no es municipal, claro, de la escuela pública Miguel José Sañartu de San Pedro de la Paz, y como profesora de especialista de tercer y cuarto año básico, y ahí yo imparto las asignaturas de lenguaje y de historia principalmente. Así es que combino mi labor en el aula y lo dirigencial en estos momentos ya como un territorio nuevo. Antes éramos una comuna desde el punto de vista dirigencial y educativo. Hoy día somos un servicio que compone un territorio ya más amplio que está conformado por la comuna de San Pedro de la Paz, de Santa Juana, Rota y de Coronel. Así que ya nuestro radio de acción se ha ido ampliando, se amplió este año desde el 1 de enero en adelante, y en eso estamos actualmente. Vamos a entrar en materia, Patricia, para que nos cuentes varias cosas. Vamos a entrar después para que tú nos converses sobre cómo has sentido este cambio de los colegios municipalizados que eran administrados por la municipalidad, financiados también por una subvención de enseñanza, y ahora los administran los servicios locales, los SELEP. Servicios de educación, locales de educación pública. Exactamente. Los famosos SELEP. Vamos poco a poco, Patricia, en este primer bloque, ¿cierto? Lo primero que te quiero preguntar, una pregunta que en rigor es conversar, ¿cómo es ser profesor hoy día en un colegio público? Porque la gente a lo mejor tiene juicios o prejuicios que pueden decir, un colegio particular es bacán, ¿cierto? Porque todo tranquilo, en cambio en el colegio público aparentemente pudieran ser menos alumnos. Bueno, ¿cómo es la experiencia hoy de ser profesora en un colegio público? Ayer municipal, hoy público. Pero aquí te voy a decir una cosa por otra. Cada día creo que es más difícil ser profesora en general. En general, la profesión cada día es más difícil ejercerla. Y dentro del ámbito público, creo que se hace doblemente difícil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, yo toda mi vida he trabajado en el ámbito público, a pesar de que comencé trabajando en una escuela particular subvencionada, precisamente aquí en Lomas Colorada. Y, pero cuando retomé nuevamente la educación y las clases,
comencé inmediatamente a trabajar en esta comuna, en San Pedro. También tengo alguna experiencia en un liceo, en Coronel, y en el liceo comercial y en el liceo de Coronel. Y también en el ámbito público. Creo que en estos momentos la escuela pública se lleva el mayor trabajo y el trabajo más difícil y más pesado de lo que tiene que ver con el trabajo con niños y niñas, en este caso la educación de niños. ¿Por qué? Porque las escuelas particulares, y en esto también incluyo a las particulares subvencionadas, de alguna manera tienen eh, algún filtro, ¿ya? Y a las escuelas públicas llegan todos los niños, eh, y eso está bien, y eso está bien. Estoy totalmente de acuerdo con eso, y así debe ser. Pero una escuela particular y subvencionada, eh, no, de preferencia ellos no trabajan con niños, por ejemplo, con necesidades educacionales, con niños TEA o con algún otro tipo de estudiante que tenga alguna necesidad especial. Por lo tanto, ellos no tienen tampoco, no crean tampoco equipos multidisciplinarios para atender esta diversidad. No cuentan, la mayor parte de ellos no cuentan con estos equipos y por lo tanto no están atendiendo a la diversidad. Y este trabajo lo estamos haciendo las escuelas públicas. A nuestras escuelas en estos momentos llegan todos los estudiantes con todos los tipos de necesidades especiales y lamentablemente no contamos tampoco, sí, con los recursos que esta labor requiere. Porque y cada día estamos contando con menos recursos para atender a la diversidad, a pesar de que desde el punto de vista legal, cada día este ha ido ampliando, está la nueva ley TEA, pero que lamentablemente no tiene el financiamiento necesario para poder enfrentar eh, este trabajo con estudiantes que necesitan integrarse a la sociedad, pero que también necesitan un gran apoyo desde el punto de vista financiero, porque las necesidades de los estudiantes son distintas. Las necesidades de preparación del profesorado también es distinta. Se necesitan otros profesionales que acompañen a estos estudiantes que mayoritariamente están siendo atendidos y con los cuales trabajamos nosotros están en la escuela pública. Y eso ha hecho cada día más difícil nuestra profesión. Es perfecto, Patricia, porque el otro día apareció en las noticias con un ejemplo, lo vamos a conmemorar. En un colegio privado se había separado prácticamente en un liceo, bueno, no el liceo, para la cosa etaria de liceo, de primero o cuarto medio. Se había separado en un colegio particular a un alumno que se llamaba Antea. Entonces, el espectro autista que es el niño. Y entonces la familia del estudiante recurrió a los tribunales de justicia y esperando ahí una resolución. Pero es muy ejemplificador de que un colegio particular diga, mire, no podemos atender a este alumno porque tiene ciertas necesidades especiales y aparentemente, como tú bien dices, no existirían los profesionales interdisciplinarios que pudieran acometer y acompañar a ese alumno en las dificultades, que no es un problema cognitivo, muchas veces se manifiestan problemas de concentración, que con una hora se distraen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en cambio, el colegio público, como tú muy bien dices, se lleva la carga de tener que tener un equipo multidisciplinario para acometer estas dificultades y estas capacidades especiales. Entonces, y por otra parte, el Estado
tiene que, el Ministerio de Educación, a través del presupuesto nacional, tiene que aportar más recursos porque se están requiriendo más profesionales en los colegios. Y resulta que Patricia, que también es presidenta del Comunal San Pedro de la Paz, del Colegio de Profesores, del punto de vista gremial, entonces los profesores y su dirigencia reclaman porque, mire, tenemos recursos para meter la atención de todos estos estudiantes, por ejemplo, con San Pedro de la Paz, de sus barrios, de Michagüe, de Boca Sur, de San Pedro de la Costa, de Lomas Coloradas, de General Lomas Coloradas, de San Pedro Histórico, etcétera, que muchas veces, como dice tu Patricia, en los colegios públicos le abren la puerta. Ahora, ¿por dónde estaría la solución, Patricia, a esto? Porque se trata, como tú dices, que está bien que exista esta diversidad porque la sociedad es diversa y no solamente se manifiesta en los niños, sino que también se manifiesta en los adultos. ¿Por dónde pasaría la solución a estas dificultades y qué signos esperanzadores ves? Un poco para fortalecer la educación pública, fortalecer a los CCLEP y cuidar y acoger a nuestros estudiantes. Mira, lo primero que quiero decir es que no es que el profesorado de las escuelas públicas no quiere trabajar con estas diversidades en nuestras aulas. No. Lo primero es que reconocemos un gran avance en educación es la inclusión y con el soporte legal también somos los profesores. Pero aquí hay un gran problema y es que no hay recursos. ¿Por dónde va la solución? La solución es una solución integral y que tiene que ver con la estructura del financiamiento de la educación pública en Chile. ¿Por qué? Porque actualmente la educación pública se financia a partir de la subvención por asistencia. ¿Ya? Nosotros tenemos periodos en nuestras aulas de mucha inasistencia, sobre todo cuando tiene que ver en invierno, con todo el tema de clima, pero también con el tema de las enfermedades. Los estudiantes no van a clase y las asistencias bajan. Y por supuesto afecta la subvención. Y esa es una gran lucha que ha dado a nivel nacional el Colegio de Profesores. Siempre que han habido movilizaciones y demandas del Colegio de Profesores, una de las primeras demandas es el cambio del sistema de financiamiento de la educación pública. Porque además es una forma injusta de financiar la educación. Porque los colegios particulares subvencionados no son financiados de la misma forma que la educación pública. Ellos reciben una subvención por estudiante, mientras que nosotros en la educación pública recibimos una subvención por asistencia del estudiante. Entonces también es un sistema injusto. Sabiendo cuando dentro de las aulas de la educación pública, de las escuelas públicas, nosotros sí hacemos efectiva la inclusión y el trabajo y el atender a niños con toda la diversidad que como tú bien lo mencionas, Héctor, que no es solamente desde el punto de vista del trabajo del profesor, del aula y de la educación. Es una diversidad con la que hoy día nos encontramos en todas partes, en nuestros trabajos. Otra vez veíamos el tema de este trabajador en el hospital que estaba siendo violentado y que ahí había un problema de diversidad también, que no era acogido por sus compañeros de trabajo. Y, por lo tanto, como, como sistema educativo tenemos que enfrentar esta realidad, pero no solamente desde el punto de vista legal, sino que también financiero, porque y dentro de lo financiero, esto no está solamente relacionado con el tema del recurso humano que trabaja en educación, sino que también tiene que ver con la infraestructura que estamos teniendo hoy día. Hay muy poca recursos para habilitar
las escuelas hoy día, con la diversidad que trabaja, necesita espacios distintos. No es la escuela tradicional donde tú necesitabas, no sé, un espacio de una biblioteca, un espacio para la sala, el patio, hoy día el comedor. Eso es como lo tradicional. Hoy día hay espacios distintos que tienen que crearse y que tienen que habilitarse. Y eso es recurso económico. Un niño que está con una desregulación tiene que ser eh, atendido en el espacio común y corriente que tiene la escuela. Ya alguna tendrá una biblioteca, alguna tendrá una salita de crack de la biblioteca del crack o una sala de contención, pero que es el nombre nomás, seamos realistas, la escuela pública es el nombre nomás que tiene de sala de contención, porque no está habilitada con, por ejemplo, con murallas que resguarden ese niño desde el punto de vista físico. Necesitamos muebles distintos, ¿ya? Entonces, el tema de financiamiento no está relacionado solamente con, efectivamente, aquí en San Pedro hay equipos multidisciplinarios. Efectivamente, en las escuelas normalmente tenemos un asistente social, tenemos un psicólogo, tenemos el que más tiene también sí, hay psicopedagogos, ¿ya? Pero uno no da abasto, porque todavía no logramos darnos la respuesta por qué es que hay tanta población de niños con necesidades especiales. Los científicos, la ciencia todavía no nos ha podido dar la respuesta. Entonces, un psicólogo para una escuela que tiene, no sé, un, un 10% dentro de su aula de niños con necesidades educativas especiales, no da abasto, no da abasto. Y más todavía cuando el psicólogo, la mitad de su trabajo es administrativo, porque también ese es otro tema y que es una gran dificultad para el profesorado hoy día, la carga administrativa que le aleja de su labor principal que tiene que ver con enseñar y preocuparse de todo lo que significa enseñar a esta diversidad. Patricia, estamos en un tema muy relevante que tú expresaste muy bien con la palabra inclusión. En estos días, en Chile, cada 2 años, por ejemplo, se hace una teletón para tratar de incluir en la sociedad a niños que muchas veces tienen eh, problemas especiales eh, con su físico. Y son grandes esfuerzos para sacarlos adelante, pero no solamente una inclusión de esa naturaleza, sino que como tú muy bien decías, los tantos problemas que hoy se detectan de necesidades especiales, y muchos grandes, muchos adultos están reconociéndose hoy día y dicen, yo tengo TEA, dicen, yo tengo esto, tengo lo otro, en diagnósticos tardíos que probablemente si lo hubiera hecho 20, 30 años atrás, habría podido explicarse mejor su conducta y habría podido cometer una que otra falencia de índole social con mayor experiencia. Y esto va de la mano un poco de la mano. No necesariamente es causa, pero también tú nos has tocado el tema de la violencia, porque hemos visto en muchos colegios eh, públicos y también no públicos, realmente públicos, de la violencia de los educandos, de los alumnos, con respecto a profesores que han sido agredidos, por ejemplo. En ese tema me gustaría que nos dieras tu mirada en el tema de la violencia. Y otro malabarito que va con ese, que también hoy día la gente, algunos afirman, dicen, no, estamos en una generación de cristal respecto a los niños. No sé, quiero preguntarte que nos cuentes tu experiencia, tu observación respecto a todos los temas, de la violencia, lo que llaman la violencia en las aulas, y el tema de los niños de cristal, por ejemplo. Son Sí. Bueno, la violencia en realidad es un gran tema hoy día en educación.
¿ya? Y sobre todo, y, pero tampoco quiero que se estigmatice de que la violencia está radicada en las escuelas públicas, porque no es así. La violencia en las distintas escuelas, colegios, es transversal. Lo que pasa es que la escuela pública tiene mayor, a lo mejor, impacto y se le, y de alguna manera también es aprovechado por los medios de comunicación para provocar impacto en la sociedad y es mayormente cubierto. Y en las escuelas particulares, los colegios particulares, de alguna manera, y particulares subvencionados, de alguna manera esta es controlada y no sale para afuera. Los casos más graves quizás salen fuera de los muros de, de colegios y escuelas subvencionadas y particulares, pero de que existe, existe. ¿Ya? Está más acallada y rápidamente es enfrentada, muchas veces expulsada a los estudiantes. Por lo tanto, no podemos estigmatizar a la educación pública eh, en don- como el lugar donde está radicada la violencia en la educación. Pero sí es un problema que sobre todo en los últimos años ha ido en escalada. San Pedro de la Paz lleva, yo creo, uno de los récords en este sentido, cosas que nunca habían sucedido en nuestro país y están sucediendo aquí como primera vez, como primer paso, negativo por supuesto, que ha sucedido en San Pedro de la Paz. Tampoco, sí, ya. Pero tampoco quiero que se relacione, porque como estábamos hablando del tema de la diversidad y la educación inclusiva y los niños TEA, no quiero que se relacione también el tema de la violencia con esto, con los niños con necesidades educativas especiales, ¿no? La violencia es transversal también en ese sentido. Efectivamente, dentro de los niños con necesidades educativas especiales hay ciertos niños eh, que tienen mayor problema de control de su energía, no saben control de sus niveles de frustración y finalmente desembocan en una conducta violenta. Pero no son los más, son los menos. Muchas veces son en una gran intensidad, lo mejor, y eso provoca que afecte y que impresione más. Pero la violencia radica en todos los sectores, en todas las categorías también. Y está ligada yo creo, personalmente creo que también tiene que ver con los ambientes en los que están desarrollándose los niños muchas veces. Las familias están también insertas dentro de relaciones que rayen en violencia, ¿ya? Los padres no están conversando con los niños en sus casas, ¿ya? Y hay un problema de autoridad también, de autoridad. Los estudiantes no, muchas veces los niños no están reconociendo a sus padres como las personas que ejercen una autoridad, pero una autoridad. Yo siempre me recuerdo de algo que alguna profesora cuando yo era chica no repetía. El profesor el profesor educa con una mano, hace cariño y con la otra exige. Y los padres yo creo que también, en ese sentido, no logran la, a ver, una palabra como equilibrar el tema. Ahora, en estos momentos estamos dejando ser a los niños y no les estamos poniendo límites. Y eso el estudiante está eh, generando muchas frustraciones y que muchas veces desembocan en actos violentos, ¿ya?
¿Cómo podemos enfrentar esto? Cada día los profesores eh, vemos esa realidad en el aula desde los niños más pequeños. En kinder, en pre-kinder, ya vemos estudiantes que sin estar dentro de lo que nosotros podríamos decir niños con necesidades educativas especiales, que ya tienen conductas muy, pero muy violentas, ya, cosas que antes no se veían, pero hoy día ya desde niños muy pequeños. Y eso no lo podemos adjudicar a la escuela, porque también hay una falsa creencia, y que muchos de los estudiantes eh, aprenden conductas violentas y que no corresponden a una buena convivencia dentro de la escuela. Un niño que llega a pre-kinder y a kinder con ya problemas conductuales, no se lo podemos adjudicar a la escuela. Por lo tanto, aquí, ¿cómo se enfrenta? Si no hay un trabajo en conjunto con la familia, en donde la familia realmente apoye las medidas y donde realmente apoye la educación que se le está entregando a los estudiantes en la escuela, con una mano cariñosa, pero con otra mano que exija, eh, estas situaciones no van a ser controladas y va a ser más difícil el cambio, generar algún cambio. Qué interesante, Patricia, lo que estás conversando esta mañana para todos los auditores de Radio Dimensión Primavera 107.9 en este conversatorio radial educativo presente y futuro, un programa financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2025. Y vamos a dejar para el segundo bloque, Patricia, muchas preguntas como la generación de cristal, que es un prejuicio o juicio que vamos a conversarlo. Así que continuamos entonces en Radio Dimensión Primavera con Patricia Beatriz Aguilera, presidenta comunal San Pedro de la Paz del Colegio de Profesores, maestra con amplia experiencia en diversas comunas. Eh, Patricia, eh, ¿tú sientes que los niños tienen poca tolerancia a la frustración que están acostumbrados a obtener todos, y que muchas veces esas conductas vienen desde la casa? El niño le da una pataleta, le pasan el celular para que se entretenga. El niño le da otra pataleta, lo premian con un helado y finalmente no se compensan y no asumen de repente que no todas las cosas pueden ser posibles. Hay poca tolerancia a la frustración. Son de cristal los niños, como se dice ahora. ¿Qué piensas tú con la experiencia que tú tienes, Patricia? Sí, yo creo que efectivamente cada día los estudiantes tienen más intolerancia a la frustración. Cada día esta tolerancia ha ido eh, bajando. Y también creo que eso está íntimamente relacionado con el tema del celular. Sí, sí. Porque, bueno, la cultura del celular que hay en nuestros escolares, que con un like inmediatamente obtienen el refuerzo, inmediatamente. Y esto se ha traspasado a los distintos ámbitos de la vida y no solamente, yo creo que no está reducido a los estudiantes, sino que también jóvenes y algunos adultos. Todo lo queremos inmediatamente, o sea, el like, el refuerzo inmediato, en el minuto. Y si este refuerzo no se consigue inmediatamente, como tú bien lo describías, la pataleta, ¿y cómo se soluciona la pataleta en casa? Le entrego el celular, ¿ya? Pero en la escuela, nosotros los profesores no podemos hacer eso. Al contrario, cada día luchamos porque el estudiante resuelva los problemas no con el celular, que aprenda a conocerse desde el punto de vista emocional, que
que reconozca cada una de sus emociones y que de alguna manera es diferente. Pero ahí, por eso yo decía, si este es un trabajo conjunto, si la familia no participa, y nosotros en la escuela no se nos hace, no es que no saquemos nada, en realidad creo que bastante obtenemos, pero nuestra pega se hace cada día más difícil. Y el cambio en la conducta de los estudiantes que tienen estos problemas es más lento y difícil también. A ellos también se les hace difícil, ¿ya? Eh, en Europa, ustedes ya saben, han escuchado las noticias, la televisión, en los medios de comunicación. En Europa vamos de vuelta respecto de la permisividad que se ha tenido en el uso de equipos celulares, específicamente tablets, eh, para los niños menores e incluso dentro de los estudiantes que aquí en Chile viene siendo la enseñanza media. Está prohibido el uso en sala y en la escuela. Los niños, si es que tienen a la entrada del colegio, dejan sus equipos. Acá en Chile todavía eso es prácticamente impensado. Pero lo más triste es que a lo mejor nosotros con los estudiantes podríamos conseguir que lo hicieran, pero muchas veces es la familia la que se opone a una medida como esa. Vuelvo a reiterar, si no hay un trabajo en conjunto con la familia y una familia que entienda que finalmente el celular provoca una adicción en los estudiantes, esto no cambia. A menos que haya una ley, porque los chilenos somos súper legalistas, para todos necesitamos una ley, para de ahí recién comenzar a pensar en hacer un cambio, a menos que haya una ley que regule estos dispositivos en educación y en las salas de clase y en las escuelas. eh, la familia no va a colaborar. Siempre va a haber una excusa, que necesito comunicarme, que si es que pasa algo, es que mi estudiante, es que mi hijo, mi hija necesita conversar a mediodía, en la mañana, a toda hora conmigo, y, eh, y el celular me sirve para eso. Pero en realidad el celular, si fuera solamente para eso, podríamos comprenderlo, pero la familia no ejerce su rol de supervisión sobre lo que están consultando o qué están haciendo con el celular los estudiantes. Y muchas veces dicen, sí, a mí me consta que muchas familias dicen, no, si yo sé lo que hace mi hijo o mi hija con el celular, cuándo ve, qué consulta, qué está abierto, pero te lo digo por experiencia, y es que el 75% de las familias no sabe efectivamente en qué está su hijo o su hija cuando está solo en su habitación y está con un computador, o se le deja solo con el celular toda una tarde mientras llegan los adultos de su trabajo. Entonces aquí hay una cosa que es difícil porque efectivamente muchos de nuestros estudiantes pasan la tarde, llegan de la escuela y pasan la tarde solo hasta que llega alguien, porque están trabajando, si esto es una cosa casi eh, un ciclo perverso finalmente, ¿ya? Porque ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo se soluciona eso? ¿Ya? La mamá necesita trabajar, el papá necesita trabajar, pero los niños quedan solos en la casa. ¿Cómo los entretengo para que no salgan a la calle y en la calle se expongan a otros peligros? Bueno, tengo computadores, tengo celulares, tengo internet, pero como yo también soy
me refiero a los padres de familia en este caso, eh, tampoco somos tan letrados en términos de los medios de comunicación. Eh, no sé controlar finalmente qué le está llegando, qué información le está llegando a mi hijo en esos momentos en que yo no estoy en casa. ¿Ya? Así que es difícil, es realmente difícil. Y aquí, si no se trata este tema en forma interdisciplinaria, hay personas que han estudiado y que pueden de alguna manera orientarnos en ese sentido, pero que no están siendo escuchadas, uno, no están siendo escuchadas, y dos, no están siendo lo suficientemente divulgadas para que esta información le llegue a los padres o a los jefes de familia, quien finalmente deben ejercer el control. Nosotros en la escuela tratamos, no lo podemos hacer 100%, pero al menos tratamos. Un gran tema, gran problema, el celular y los instrumentos de esta naturaleza. Eso es lo que ven, porque muchas veces pueden ser presa hasta de la pornografía dentro de estos aparatos, sino que el solo hecho de exponerse a una pantalla, ¿cierto? Con una velocidad extraordinaria por sí misma, entiendo que ya le hace daño. Entonces, es un gran problema y como tú dices, en otros países ya vienen de vuelta, ya no están entrando los alumnos a clase con el celular. Y muchas veces hemos observado en Chile que el celular es una vida moderna. O sea, el niño con un celular se pone a jugar, esto es típico. Y puede estar ahí a dos actividades. Y esto se prolonga desde la niñez hasta la adolescencia y más años. Entonces es un gran tema. Y a todos estos problemas que ustedes tienen en los colegios, Patricia, todos estos temas que hemos conversado, hemos dejado afuera otro problema que me gustaría que tú me ratificaras o me rectificaras, que también es otro problema que no es tan difícil, pero el tema de los inmigrantes y el tema de la incorporación a los colegios públicos de niños eh, que saben, que tienen otras lenguas, por así decirlo, haitianos, peruanos, que por lo menos ya en el español es más fácil, pero que también tiene una complicación y cómo se incorpora ese niño a un curso que a lo mejor lo mira con desconfianza, o tal vez los niños tienen menos prejuicios, no son clasistas ni racistas y lo incorporan con más naturalidad. ¿Cómo has visto tú eso? Los niños hay como promedio uno, dos, tres por persona. Sí, mira, pero primero quiero como ejemplificar el tema que estábamos hablando anteriormente sobre el tema de Internet y el acceso que tienen los estudiantes y cómo lo mal usan. Nosotros en nuestras aulas tenemos estudiantes que llegan a clase en la mañana a las 8 de la mañana y uno se percata que están con sueño y se quedan dormidos en la sala de clase. Ya de alguna manera empecé a conversar con ellos y ahí nos hemos enterado, por ejemplo, que estudiantes se han acostado a las 5 de la mañana, te dicen, bueno, es que me acosté tarde. ¿Y por qué tanto? ¿Y a qué hora? 5 de la mañana, profesor, y lo dicen como en chiste, así como si fuera algo chistoso. Pero como tan tarde, ¿qué pasó? No es que estuve jugando en red y ahí te empiezan a nombrar con este y con personas que no conocen, que solamente manejan los nombres, los apodos. Y estuvimos jugando y se me pasó la hora y que alcancé a bañarme y me vine para la escuela. Y por eso es que por eso ando con sueño. Y yo le pregunto, pero, ¿y tu mamá y tu papá? No, es que yo vivo en segundo, mi pieza está en el segundo piso, ellos no se dieron ni cuenta, estaban durmiendo, ni se dieron cuenta. Entonces, yo estoy segura que si yo le pregunto a esos padres de ese niño, que no es un niño dentro de nuestra población,
niños y niñas. Sí, yo estoy segura que si yo les pregunto y hago una encuesta a esos padres, si ellos saben qué están haciendo sus hijos eh, con el celular y cómo lo manejan, yo estoy segura que ellos, en primer lugar, ni se enteraron de que su hijo estuvo toda la noche jugando y sin dormir. Y lo más probable es que también digan, no, si yo sé perfecto qué hacen y lo que no hacen. ¿Ya? Entonces, es una labor difícil. Hoy día es difícil ser padres y es difícil ser maestros, ser profesores. Ya, y con respecto al tema de la inmigración, yo creo que Chile sufrió un problema así como una explosión, finalmente. Nosotros como país no estábamos preparados para la explosión de inmigrantes, de, de extranjeros, ¿no? O sea, escucho la palabra inmigrante, ya de extranjeros, porque la palabra inmigrante tiene una connotación más bien negativa y lamentablemente la asociamos también con nuestros hermanos latinoamericanos. Pero cuando llegan de Europa, esos no son inmigrantes, esos son extranjeros. Entonces también tiene una connotación un poco racista. Y yo creo, siempre he pensado que Chile no estaba. Pongo, por ejemplo, conozco un poco la realidad finlandesa. En Finlandia, si llega un- un- una familia y con niños eh, de fuera, de África, de los países del este que han llegado mucho finalmente, ¿qué hace el Estado? El Estado considera que este estudiante no tiene que alejarse de su lengua madre, porque en la medida que permanezca en contacto con su lengua madre, él va a ser un estudiante contactado con sus raíces, una mejor persona y por supuesto un mejor estudiante. Entonces, ¿qué hace el Estado? Ubica ya un profesor que acompañe a este estudiante en la transición de integración al país y le pone un profesor en su misma lengua, que le haga taller o que de alguna manera esté en contacto con ellos y que vaya haciendo esta transición. Chile, bueno, Finlandia es un país con los mejores niveles en educación, los mejores resultados en educación y por eso es que está, por medidas como esta, es que está en el lugar en que está. ¿Ya? Chile lamentablemente no tiene esta infraestructura, no tiene recursos para poder financiar esta situación. Lo otro que hace Finlandia, por ejemplo, cuando llegan familias de otros países, lo distribuye según en las distintas regiones y distintas ciudades. No todos se van a la capital, está permitido, sino que van y se van distribuyendo a lo ancho y largo de su país. Lo que hace un poco que no tan, lo que hace que no sea tan eh, problemático para alguna comuna que asuma esta carga, porque también es una carga económica. Y Chile no puede porque no estaba preparado para recibir a tantas personas de un golpe. Eh, sí, encuentro que Chile ha sido súper acogedor y desde el punto de vista de proveerlos de lo que ellos necesitan y de integrarlos también en la sociedad desde el punto de vista de la educación. Las escuelas están abiertas para los niños extranjeros, están abiertos desde el punto de vista de la salud, que yo también creo que también está bien eso. Y dentro de las escuelas, eh, los mayores, podríamos decir, acogedores son los mismos niños, que dentro de ellos no hay... desde ese punto de vista, el chileno ha cambiado. Ya antes nosotros mirábamos al extranjero así con cara de sorpresa, pero hoy día es una realidad que vivimos en todas nuestras escuelas. Aquí en San Pedro de la Paz
creo yo, no sé, no estoy segura, pero casi podría decir de que inmigrantes que tengan una lengua distinta a la del español no han llegado. Haitianos me parece que nosotros no hemos tenido, o si tuvimos en algún momento ya no hay. Por lo tanto, no ha sido difícil la integración de los estudiantes. Cada escuela incluso tiene un plan que ayuda a incorporar las nuevas culturas a nuestro currículum y para que el estudiante se sienta de alguna manera también acogido y valorado en su diversidad también, porque esto es parte de la diversidad, pues no desde el punto de vista solamente psicológico o físico, sino que también la llegada y la incorporación de los estudiantes de los distintos países extranjeros eh, también aporta, y yo creo yo que ellos han sido un aporte. Son buenos estudiantes y ahí uno de repente como que se da cuenta de que la diferencia que hay entre el estudiante chileno y el estudiante extranjero, no hay grandes diferencias. Ellos de verdad han sido un aporte a la educación en Chile y a que ampliemos nuestra mirada como personas y como chilenos. ¿Ya? Yo creo que los problemas existen con el tema de los extranjeros y de la inmigración es a nivel de las personas adultas, cuando tiene que ver con el trabajo, cuando tiene que ver otras con otras cosas que han llegado de la mano, con la inmigración de no las personas que a lo mejor son aportes a la sociedad, sino que el tema de la droga que se ha hecho más fuerte, porque era más fuerte en otros países más que en Chile, y aquí han llegado con todas esas problemáticas también, y toda la problemática que trae consigo la droga, la delincuencia proveniente del narcotráfico, pero también creo yo que no se la podemos adjudicar solamente a las comunidades extranjeras. También el chileno ha aportado en ese sentido. Pero desde el punto de vista de la niñez, creo yo que las escuelas han salido ganando con este aporte y con esta diversidad que traen los estudiantes extranjeros. Estamos hablando de nuestras plataformas con Patricia y la verdad que es conversando sobre este amplio tema de la educación en Chile. Patricia, hemos conversado de muchos temas. A mí me quedan dando vueltas dos temas. Antes de hablar de sueños, de reivindicaciones que tiene, por ejemplo, los profesores asociados en su colegio de profesores para la educación pública. Antes de entrar en esa materia, eh, no sé si trato de recoger un poco de que uno escucha, no todo, una gente que dice, mire, yo no mando a mi hijo al colegio público porque se lo pasan en paro. Yo escuchaba mensajes, entonces esa persona dice, mire, mejor voy al colegio particular que ahí no hacen huelga. Y tú, ¿qué opinas o qué piensas cuando escuchas esa frase, eh, pensando en el enorme esfuerzo que hacen los maestros y que hace la educación pública por acoger a toda esta diversidad que hemos conversado, que tiene que ver con los niños inmigrantes, que tiene que ver con los niños que experimentan trastornos del espectro autista, que tiene que ver eh, con temas y otros temas que no hemos tocado ahí? ¿Creen que es justo eso? O muchas veces, ¿qué te parece a ti esa sensación? Sí, la he escuchado en innumerables ocasiones. Pero yo quiero hacer un poco de historia. En Chile, la profesión docente, eh, como profesión, como trabajadores, dentro del espectro de profesionales, era una de las peor pagadas.
¿ya? Y peor reconocida. Teníamos un reconocimiento así como simbólico, sentimental de repente, pero desde el punto de vista monetario, los profesores teníamos muchas carencias. ¿Ya? Y yo siempre le recuerdo a las colegas que cada una de los paros y de las movilizaciones que hemos sostenido como gremio a lo largo de la historia, de nuestra historia gremial, que dicho sea de paso, este año estamos cumpliendo 40 años, el Colegio de Profesores cumple 40 años de la democratización de nuestro gremio, estamos celebrando, y 50 años de la creación y de la recuperación de nuestro gremio como Colegio de Profesores, que había sido eh, bajo la dictadura, fue uno de los colegios profesionales que fue disuelto primero porque eh, como profesores somos profesionales también estratégicos desde el punto de vista, podríamos decir, político-social, así que eh, Augusto Pinochet consideraba que los profesores éramos altamente peligrosos y así que uno de los primeros gremios que fue disuelto fue el de los profesores. Pero yo siempre les recuerdo a los colegas que cada una de estas movilizaciones que hemos realizado a través de nuestra historia es parte de nuestro sueldo, ¿ya? Pero que nuestras movilizaciones, si alguien se interesa, puede hacer un poco de historia y averiguar por ahí. Siempre nuestras movilizaciones, más que por reivindicaciones salariales, siempre han sido por el tema de la calidad de la educación. La educación hoy día sí se ha ido de alguna manera recuperando espacio en términos de reconocimiento salarial. Efectivamente, sí, ha sido producto de las movilizaciones. Se ha habido mayor, porque también, si bien es cierto, hoy día estamos viviendo un tema en que los recursos para las necesidades de la época no son los que corresponden, no hay equivalencia a las grandes necesidades de la época. Y son pocos, antes fueron menores, ¿ya? Y siempre dentro de nuestros petitorios en las movilizaciones que hemos realizado, de 5 puntos, yo diría que 4 o 3 siempre han sido en pos de mejorar las condiciones de la educación en Chile, las condiciones de estudio para los y condiciones de trabajo para los profesores y las menos han sido por reivindicaciones salariales. Eso dicho para que quede claridad en torno a que los profesores nos movilizamos solamente por cuestiones de dinero y por conseguir aumentos de sueldo, y eso no es verdad, ¿ya? Entonces, y estamos en esta parte reivindicativa, aquí en Dimensión Primavera 107.9 FM y sus plataformas. ¿Cuáles son? Entiendo que hace poco, este año 2025, Encuentro Nacional de Profesores, eh, ¿cuáles son las principales aspiraciones, sueños, reivindicaciones del profesorado? Aparte de lo que tú ya nos conversaste, el tema de estabilidad en el empleo, el tema de mejoramiento del mismo, seguramente eso ha ido superándose, incluso hubo una recuperación de lo que se denominó la deuda histórica que, que se produjo con el profesorado. Son los principales, no todos. A tu juicio, ¿cuáles son estas principales reivindicaciones? Por ejemplo, ¿con peligro la educación pública en Chile? ¿Por qué tendríamos que defender a la educación pública? O como dice la gente, y ya lo estábamos conversando, no, formamos a los colegios privados. Eh, ¿Por dónde van entonces estas reivindicaciones del profesorado en relación también a estas interrogantes?
Sí, mira, hay reivindicaciones y sueños que tienen que ver con nuestra profesión. Una, tú lo mencionaste, una demanda permanente fue dentro de nuestra movilización a lo largo de estos años, fue el reconocimiento, en primer lugar, el reconocimiento que se consiguió bajo este gobierno de una deuda histórica que se tenía con los profesores, ya que la mayor parte de ellos está jubilado y una gran cantidad de ellos está, nunca pudo ver un reconocimiento de esta deuda y murió, ¿ya? Hoy día, hace unas mes, más o menos, semanas atrás, que los primeros profesores eh, que estaban con esta deuda histórica fueron, están recibiendo su primer pago. Y para nosotros como colegio de profesores esto, si bien es cierto, esa deuda es impagable porque tú a esa deuda tienes que agregarle todo lo que eso ha significado en, en los sueldos posteriores de todo el profesorado. Por lo tanto, es impagable, pero eh, al menos bajo este gobierno se consiguió el reconocimiento de esta deuda histórica y establecer algunos montos para que hubiera alguna especie de compensación para los profesores. Y ese fue un sueño que a lo largo de muchos años por el cual se luchó. Otra cosa que tiene que ver con nuestra profesión, que está también ahí en el listado de cosas que siempre van a estar presentes, es el reconocimiento de las menciones de los colegas de educación diferencial, de los profesores de educación diferencial. Ellos en estos momentos están sufriendo molestias, porque la mayor parte yo diría que el 99% de profesoras de educación diferencial son mujeres, entonces también aquí hay un tema de género, ¿ah? Eh, a ellos no se les reconoce su mención. Un profesor, eh, cuando egresa de la universidad, puede hacer, a menos que dentro de la carrera ellos salgan con una mención. Estudio de educación general básica con mención en lenguaje, ¿ya? O después estudio alguna mención adicional y tengo una mención. Y eso me habilita para hacer específicamente la especialidad del lenguaje, ¿cierto? Y no necesariamente estudiar la pedagogía. No necesariamente yo soy una profesora de pedagogía en lenguaje, ¿entiendes? Sino que dentro de educación básica hay menciones que uno va sacando y estudiando más adelante. Eh, y a nosotros como profesores de educación general básica se nos reconocen estas menciones. Y dentro de nuestro sueldo va el reconocimiento con un bono de la mención que se le llama. Entonces, profesores de diferencial, ellas no, a pesar de haber hecho todo el curso de especialidad, haberse especializado en alguna temática específica, en algún trastorno específico, a ellos no se les reconocen estas menciones. ¿Ya? Entonces, eso es un punto por el cual hemos estado luchando y que tiene que ver con el reconocimiento de las menciones de los profesores de educación diferencial. ¿Ya? Eso está dentro de nuestro sueño y que no va a salir, así como nunca salió y nunca nos olvidamos de los jubilados y jubiladas, nunca va a salir hasta que sea cumplido esta demanda de reconocimiento de la mención y el pago de esta mención. Eh, También dentro de nuestros sueños, creo yo, está a nivel general lo que yo te mencionaba, que es la problemática de base que aqueja al sistema educacional chileno. Y es que tenemos como educación pública que tener un sistema de financiamiento distinto al voucher eh, por asistencia, porque eso está matando la educación pública, eso lo está matando.
Y, y la importancia de tener una educación pública de calidad radica precisamente en que todos y todas los niños de Chile merecen una educación de calidad, ¿ya? Y preferencialmente a los estudiantes, a los niños y niñas de Chile que están en peores condiciones y que están siendo vulnerados en otros aspectos sociales, familiares. Eh, entonces, ¿cómo equilibramos esta, esta balanza entre los niños que vienen de familias en donde la parte económica no es un problema y pueden elegir qué tipo de educación quieren? ¿Cómo equilibramos con estas otras familias en que no pueden darse el gusto de elegir eh, dónde mandar a sus estudiantes porque no tienen los recursos económicos para que esto suceda? Patricia, ha sido extraordinariamente interesante lo que hemos conversado hoy, pero todo tiene un fin. Hemos llegado ya al final de este programa. Te queremos agradecer porque tenías tú otras cosas en tu casa y gentilmente asististe a nuestros estudios. Queremos agradecerte, así que te ofrezco la posibilidad que te despida de los oyentes, agradeciéndote, por supuesto, tu participación en este. No, Héctor, yo quiero agradecerte a ti por este espacio, por que cada día son más limitados en esta cultura de la inmediatez. Muchas veces no nos damos el tiempo para pensar, todo lo queremos así con un live, al segundo inmediatamente, lo que nos limita es nuestra capacidad de, de pensar y de profundizar en algunos temas. Eh, yo quiero de alguna manera compartir y hacer partícipe a los oyentes, a las familias de San Pedro de la Paz, que el tema de la educación y de la educación pública, que es la que hoy día nos convoca, no es un tema del profesorado solamente y de la escuela solamente. Si hay problemas en la educación pública, tenemos que involucrarnos como familia y tenemos que involucrarnos como en forma conjunta, trabajando eh, codo a codo con la familia para sacar adelante precisamente lo más importante que tenemos como comuna, como familia, como país, que es la niñez, que son nuestros hijos y nuestras hijas, sacarlos adelante, entregarles las herramientas para que no llegue a ellos o no sean presa fácil de flagelos como lo que estamos viendo hoy día, que es la delincuencia, que te provee inmediatamente el dinero fácil, que tiene que ver con las drogas, inmediatamente te provee en esta cultura de la inmediatez. Rápidamente la droga te provee de un minuto, un instante feliz, y de la única manera que podemos hacer frente a eso es a través de la educación. Pero la educación de nuestros niños y niñas no la sacamos los profesores, no la saca solamente delante de la escuela, la sacamos como sociedad y dentro de esa sociedad yo diría que el 50% de la responsabilidad cabe en la familia de San Pedro de la Paz, nuestros vecinos. Así que esa es la invitación, involucrarse, participar de la solución, no de, de tener que buscar alternativas no sé, de cómo atraer al profesorado, a la familia, a la escuela, sino que tener ahí una familia presente, pero una familia positiva, con propuestas y no buscándole o armando, poniendo cortapisas finalmente que nos facilitan nuestra labor y no contribuyen finalmente a la labor educativa de sacar adelante a nuestros niños.
Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a todos los auditores de Dimensión Primavera 107.9, a nuestro equipo técnico de Francisco y Rodrigo que nos acompañan. Y muchas gracias y los esperamos en la semana con un nuevo programa. Radio Dimensión Primavera 107.9 ha presentado Conversatorio Educativo Ciudadano Presente y Futuro, con el financiamiento del Fondo de Fomento de Comunicación Social Provincial y Comunal, Fondo de Medios 2025, Región del Biobío.